Estimado estudiante, como puedes ver, este es el video número 2 de lo relacionado a lógica textual y a, a las oraciones subordinadas. En este caso, terminamos de ver lo que eran las oraciones subordinadas sustantivas y vamos a comenzar a ver lo que son las oraciones subordinadas adjetivas. Para ello vamos a ver una breve definición. Las oraciones subordinadas adjetivas dan información sobre los sustantivos. Es por eso que siempre aparecen al lado de uno de ellos. Los sustantivos, como ya debes saber, son las palabras que sirven para nombrar las cosas, para nombrar seres vivos, sentimientos, lugares, instituciones, entre otros. Aquí tenemos dos ejemplos. La cámara que compré el año pasado se descompuso. En este sentido, cámara es el sustantivo que compré el año pasado está dándonos más información sobre ese sustantivo, por lo cual el que compré el año pasado es una oración subordinada adjetiva. Lo mismo sucede con la oración de abajo, en donde tiene esos alumnos que nunca hacen la tarea, participan mucho. El sustantivo es alumnos, que nunca hacen la tarea, es la oración subordinada adjetiva que nos está dando información sobre esos sustantivos. El antecedente es muy claro, es el segmento que está antes y del cual habla la oración subordinada. Sobre el sustantivo debemos de saber que es al cual se refiere la oración subordinada adjetiva. Casi siempre aparece inmediatamente atrás, pero en ocasiones hay otros modificadores cercanos. Vamos a ver el ejemplo del antecedente. Los alumnos del quinto salón que ya cumplieron 18 años tendrán una hora libre. El sustantivo es alumnos. La oración subordinada adjetiva es que ya cumplieron 18 años. La oración da información sobre la palabra alumnos, no sobre el salón. Entonces aquí estamos viendo una situación del antecedente, el cual es el segmento que está antes y del cual habla la oración subordinada. En cuanto a los nexos de las oraciones subordinadas adjetivas, nos sirven para unir al sustantivo con la oración. Algunos están formados por una sola palabra y algunos otros con dos o más palabras. Varían según el género y el número del sustantivo del cual se derivan. Aquí tenemos ejemplos de nexos simples y nexos compuestos. Nexo simple que, quién, quiénes, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, dónde, a dónde, cómo, cuándo. Y nexos compuestos generalmente se utilizan después de una preposición. El que, la que, los que, las que, el cual, la cual, los cuales o las cuales. Los nexos en algunas ocasiones, aquí tenemos información sobre los nexos que en algunas ocasiones el verbo de la oración subordinada necesita una preposición para transmitir una idea. La preposición se coloca antes del nexo. Por ejemplo, los camiones para los que construyeron la autopista miden 2.4 metros de altura. Construir para algo, alguien. La recepcionista con, la preposición con quien hablé, fue muy grosera. Hablar con alguien. En este caso, la preposición está colocada antes del nexo. Tipos de oraciones subordinadas adjetivas, tenemos dos. Las especificativas, que tienen tres características, permiten seleccionar a uno o varios elementos dentro de un conjunto. Sirven para indicar de manera específica a cuáles de todos los miembros de un grupo nos referimos y no son opcionales ni se pueden suprimir. El otro tipo de oraciones subordinadas adjetivas es las oraciones explicativas. Tienen tres características también. Agregan información sobre el sustantivo al que se refieren, pueden eliminarse y la oración sigue teniendo sentido y se distinguen porque aparecen siempre entre comas, guiones o paréntesis. Esto es lo importante de las explicativas, que a diferencia de las especificativas,
Las explicativas siempre van a tener coma, guión o paréntesis. Vamos a ver los ejemplos siguientes. Oraciones especificativas. Los muebles que se salvaron del incendio serán vendidos. En este caso hay un conjunto de muebles de ese grupo, solo los que se salvaron del incendio serán vendidos. En la parte de la derecha, los muebles, coma, que se salvaron del incendio, coma, serán vendidos. En esta oración se dice que los muebles serán vendidos. Como característica adicional de esos muebles se menciona que se salvaron del incendio. Aquí está siendo explicativa y en el primer ejemplo es especificativa. El ejemplo de abajo, los maestros que tienen más de 60 años podrán jubilarse, tiene la siguiente explicación. Imagina esta oración en el contexto de una escuela. Hay muchos maestros, de todos ellos, solamente los mayores a 60 años podrán jubilarse. La oración especifica a qué grupo se refiere la jubilación. Si quitamos esta oración, el sentido cambia, pues todos los maestros de la escuela, incluidos los más jóvenes, podrían jubilarse. Por el contrario, la oración explicativa, los maestros en donde que tienen más de 60 años está entre guiones, podrán jubilarse, es una oración explicativa y el sentido cambia completamente, ya que en esta oración se habla de unos maestros. Todos ellos tienen 60. Se añade esa oración para dar más información sobre los maestros. Si la quitáramos, el sentido de la oración no cambiaría. Ahora bien, es posible sustituir las oraciones subordinadas adjetivas por una sola palabra, un adjetivo que tiene un sentido similar. Al hacer esto, a veces se sacrifican ciertos detalles, pues la información que añade las oraciones a la oración es mucho más amplia. Realizar estas sustituciones es muy útil para escribir, porque puedes expresar una misma idea con diferentes palabras y ser menos redundante y claro al momento de hacerlo. Por ejemplo, la cámara que compré el mes pasado se descompuso. Podemos cambiar todo eso que dice que compré el mes pasado por la cámara nueva se descompuso. Tal vez no estamos dando tanto detalle sobre exactamente cuándo se compró, pero lo estamos cambiando por el adjetivo nuevo y estamos escribiendo de manera un poco más concisa. Lo mismo sucede con la parte de abajo, la oración de abajo. Esos alumnos que nunca hacen la tarea participan mucho en clase. Puede ser sustituido el que nunca hacen la tarea por la palabra incumplidos, el adjetivo incumplidos, y aunque sacrificamos el por qué son incumplidos, tenemos la oración. Esos alumnos incumplidos participan mucho en clase. En tu guía, en la página 59, tienes el ejercicio 190, el cual dice, el equipo con quien trabajé fue muy efectivo. Tenemos 4 opciones. A, oración subordinada adjetiva. B, oración subordinada sustantiva. C, oración subordinada adverbial. Y D, oración compuesta. La respuesta correcta es la A, ya que muy efectivo está calificando al equipo, se está refiriendo al equipo, por lo que se vuelve una oración subordinada adjetiva. Muy efectivo. El último tipo de oraciones subordinadas que veremos en este video es las oraciones subordinadas adverbiales. Estas oraciones están vinculadas con el verbo, comparten algunas características con los adverbios, por eso su nombre, y pueden dar información sobre el tiempo, el modo y el lugar en que se realiza una acción. Permiten hacer comparaciones, plantear condiciones y establecer relaciones de causa-efecto entre la oración principal y la subordinada. Por ejemplo, las oraciones subordinadas pueden ser para hablar de concesión. Las oraciones que expresan una concesión mencionan algo que frente a lo esperado no resulta impedimento para que suceda la acción. Hablar de las circunstancias de la acción. Son oraciones que mencionan el lugar, el tiempo o el modo en el que se realiza la acción. Y hablar de condición. En estas oraciones, la acción del verbo principal depende de que suceda la condición expresada.
Las oraciones subordinadas adverbiales también permiten hablar de relaciones, ya como lo veíamos en las diapositivas anteriores, de causa-efecto. La oración subordinada puede expresar la causa del verbo principal, en este caso sería causativa, la consecuencia ilativa o la finalidad o propósito que se tiene para realizar la acción, que sería finales. Y también lo utilizamos para hacer comparaciones. Al unir la oración principal con la subordinada se realizan comparaciones de superioridad, de inferioridad o de igualdad. Aquí tenemos una nota en donde dice, ojo, debes tener cuidado con los nexos cuándo, dónde y cómo, porque aparecen en varios tipos de oración, no solamente en esta. Ahora bien, tenemos aquí diferentes casos de oraciones subordinadas adverbiales. El caso 1 es cuándo, dónde y cómo, con acento. Son palabras interrogativas e introducen oraciones subordinadas sustantivas. El maestro no dijo cuándo será el examen. El maestro no dijo eso. El instructivo no indica cómo armar el mueble. El instructivo no indica eso. La oración subrayada es subordinada sustantiva y funciona como objeto directo. En el caso 2, cuándo, dónde y cómo, sin acento y con un sustantivo de antecedente. En estos casos, los nexos introducen una oración subordinada adjetiva. Si observas los ejemplos, verás que las oraciones se refieren a un sustantivo. El lugar donde nací está lejos de aquí. Aquí se refiere a donde nací se refiere al lugar. Es muy peculiar la manera como habla. Aquí el cómo habla se refiere a manera. La oración subrayada es subordinada adjetiva. Da información sobre el sustantivo. Muy peculiar se refiere a manera, a ese sustantivo. En el caso 3, cuándo, dónde y cómo, sin acento y sin antecedente, tenemos que estas oraciones se mencionan las circunstancias en las que ocurre una acción, es decir, se refiere al verbo. Estas son las oraciones subordinadas adverbiales cuando nos referimos al verbo. Por ejemplo, cuando sea grande, seré bombero. El complemento es un circunstancial de tiempo. La carrera terminó donde empieza la carretera Cuernavaca. Complemento circunstancial de lugar. La maestra habla a los alumnos como una madre lo hace con sus hijos. Complemento circunstancial de modo y se refiere al verbo, por lo cual es una oración subordinada adverbial. En los siguientes cuadros se presentan oraciones subordinadas adverbiales más comunes, así como los nexos que utilizan. Las oraciones adverbiales más comunes, por ejemplo, de lugar, donde, mis amigos y yo llegamos donde termina el camino, encontré una muñeca donde vivía mi mamá de pequeña, de tiempo, cuando, yo veo la televisión mientras hablo por teléfono, después de sufrir el accidente mi vida no ha sido la misma, encontré al perro caminando a la escuela, al terminar el concierto todo el público prendió encendedores y de modo el cómo, hice las quesadillas como a ti te gustan, hago la tarea escuchando música. Tienes este cuadro para poderlo ver detenidamente y no seguirlo solamente con el video. De igual manera, te invito a que le des pausa a esta parte en donde se habla de las oraciones subordinadas adverbiales comunes y los nexos que utilizan para condicionales, sí, comparativas, concesivas, causales, con cada uno de sus nexos, y en el siguiente cuadrito en donde se especifican las oraciones subordinadas adverbiales cuando son consecutivas y los nexos, y finales y los nexos. Tú puedes darle pausa, leer los ejemplos y cuáles son los nexos que corresponden a cada uno de ellos. Espero te haya servido el video. Te deseamos mucha suerte y mucho éxito en tu examen de ingreso a la educación superior.